Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Una clara exposición de la palabra de Dios para el beneficio del conocimiento y madurez espiritual de quienes nos sintonizan. Creo que todos a lo largo de nuestra vida hemos tenido algunos fracasos cuando hemos confiado en nosotros mismos. El Señor Jesucristo dijo: separado de mí, nada podéis hacer. Y uno de los casos típicos que encontramos en la palabra de Dios es el caso de Pedro. Cuando él creyó que no iba a negar a Cristo ni se iba a escandalizar, mas Jesús le advirtió que eso no era posible si él no entraba en un periodo de oración. Es por eso que quiero que hablemos por unos momentos sobre el precio de la autosuficiencia es la caída. En Mateo capítulo 26, versículo 69 dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban ahí: también éste estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: y no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente, también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. La disposición de querer estar cerca de Jesús sin fortalecernos espiritualmente es uno de los graves errores. Es importante tener buenos propósitos, pero estos tienen que ser abonados con la íntima comunión con Dios. Y esa íntima comunión la tenemos a través de la oración. Jesús se lo advirtió a Pedro: a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y es por eso que nosotros necesitamos estar en continua oración. Ahora bien, la buena voluntad no es suficiente, aunque sean buenos propósitos, buenos objetivos, pero si no tenemos la capacidad por la fortaleza de Dios, estos buenos propósitos no se van a cumplir. Y es ahí donde viene entonces la confrontación de la determinación. Y Jesús lo confrontó al decirle esas palabras: el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y él no quiso hacer caso. Mi pregunta es: Dios últimamente le ha estado hablando acerca de esto, que tiene que ponerle fundamento a su decisión de ser recto delante de Dios. Si no ora, si no busca de Dios, aunque tenga esos buenos propósitos, no vamos entonces a salir adelante. Y esto va a traer como consecuencia la negación de la relación con Jesús. Y aquí vemos, cuando Pedro fue confrontado, él empezó entonces a negar al Señor. Y eso es lo que sucede con muchas personas. Cuando se ven descubiertas en cuanto a su condición personal, ellos empiezan a decir: no, yo no soy cristiano. Y empiezan a negar delante de su familia, delante de las amistades, delante de los compañeros de trabajo, porque no han podido permanecer firmes. Ahora, quiero que veamos la negación de Pedro en 3 niveles o mentiras por el mismo temor. El temor básicamente es el que estaba gobernando la mente de Pedro, y es por eso que comenzó a negarlo, porque él estaba observando lo que estaba sucediendo con Cristo y él sabía lo que vendría más adelante. Y es el temor también hoy en día el que mantiene cautivo a muchas personas y lo lleva a la negación. Entonces ahí es donde se descubre, en medio de la prueba, se descubre el egocentrismo. Es decir, que Pedro tenía una visión acerca de sí mismo. Él estaba atento acerca de su bienestar, de sus planes, de sus proyectos. Se sentía muy cómodo con lo que él pensaba de sí mismo. Ahí se descubre realmente que todo lo que él dijo estaba enfocado en su propio ego. Ahora, vea esto, que cuando es confrontado la primera vez, viene aquí una muchacha y le dice: tú eres uno de ellos. Y dice aquí la palabra que él dice: no sé lo que dices. Fue la respuesta de Pedro. Ahí está el primer nivel de la negación, es la neutralidad. Algunos llegan a decir esto: bueno, realmente tú me dices que yo soy cristiano, pero la verdad que yo
yo solamente soy simpatizante cuando usted ya sabe que ha tenido un encuentro personal con Cristo. Le da vergüenza el poder decir que es un hijo de Dios y se mantiene neutral. Y eso da una impresión a los demás que usted no tiene ninguna relación con Cristo, habiéndola tenido. Usted ha sido sellado con el Espíritu Santo si usted ha nacido de nuevo. Y él asume ignorancia. Por eso dice, no sé lo que dice. Y algunos llegan a tomar esta actitud. El otro nivel de la negación o de la mentira de Pedro por causa del temor es la afirmación. Entonces esto ya lleva otro nivel mucho más premeditado, que es que asume distanciamiento con Jesús. Por eso dice, él le negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Oiga esto, empezó entonces a decir con juramento que no conocía a ese hombre. Y hay muchas personas que también por temor empiezan entonces a decir, no, yo no soy cristiano. Y empiezan a tratar de argumentar porque tienen temor que sean despedidos de su trabajo, tienen temor a que se pueda romper una relación de matrimonio, se pueda romper una relación en el noviazgo, que pueda perder ciertas oportunidades y empiezan a afirmar. Esto es muy grave, pero Pedro, al verse acosado por la tercera pregunta que le hicieron unos hombres ahí, le dijeron, tu forma de hablar te delata. Entonces dice la Biblia, entonces él dice, comenzó a maldecir y a jurar. Aquí vemos la blasfemia. Qué cosa más triste. Nunca se hubiera pensado que Pedro llegó en un momento dado a ser neutral. Luego empezó él a poder asumir esa ignorancia, afirmando que no tenía una relación con Cristo. Entonces, y además de eso, ahora empieza a blasfemar. Y la palabra que se traduce aquí como renunciar al Señor, básicamente es hablar mal. Cuando dice aquí, comenzó a maldecir. La palabra maldecir significa hablar mal. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Qué palabras ha de haber dicho Pedro acerca de Cristo? Esto fue una cosa muy grave, muy grave. Entonces empezó a blasfemar. Y hay algunos que han caído en esa situación por el temor. Ahora bien, Dios sabe cuál entonces es el deseo que hay en el corazón de esa persona, de poder ser restaurado, de querer tener comunión con Dios. Pero el temor lo llevó a este punto. Ahora, la confrontación de la cobardía o el pecado empieza a ser confrontado por el redarguir del Espíritu Santo. Y en este caso, Dios puede ocupar algunas señales. Y Jesús se lo había advertido a Pedro. Le dio una señal. Antes que el gallo cante 3 veces, tú me habrás negado. Entonces, cuando nosotros vemos aquí ciertas señales que Dios ha dejado, es decir, algunas evidencias, algunas situaciones en la vida que nos recuerdan, ¿qué cosa? Nos recuerdan la palabra de Dios. Un amigo, una predicación, una lectura bíblica, nos recuerda cuál había sido nuestra posición primaria y ahora cómo nos encontramos. Ahora, esto trae un verdadero arrepentimiento cuando somos confrontados con el pecado. En este caso, el gallo cantó y confrontó la conciencia de Pedro. A lo mejor, últimamente, tú has estado siendo confrontado. Has sido cristiano por muchos años. Ahora estás fuera de los caminos de Dios. Pero Dios te está hablando por muchas formas. Te está hablando a través de muchas personas, a través de las circunstancias. Ahora, ¿qué piensas hacer en cuanto a ese redarguir? Arrepiéntete, pídele perdón a Dios. Y dice aquí la Biblia, y Pedro lloró, dice, amargamente. Ahora vemos aquí a un Pedro arrepentido de corazón. Eso es lo que necesitas. Decirle a Dios, Señor, me arrepiento de haberme alejado de ti, por haber sido un prepotente, un soberbio, creyendo que por mis propias fuerzas iba a salir adelante. Por eso dice la Biblia en Proverbios 28-26, el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Entonces, la caída del cristiano comienza cuando cree que puede estar firme sin tener una vida profunda en la vida de oración. No te descuides de la oración, pero si has caído en esta situación, este es tu momento para reconciliar con Jesús. Quisieras tú en este momento decirle a Dios, Señor, aquí estoy, te pido que me perdones. He sido un cobarde porque confié en mis propias fuerzas y no en ti. Si tú estás dispuesto,
Di conmigo esta oración donde te encuentras. Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón, de todos mis pecados. Te pido que me limpies con tu sangre. Reconozco que soy un pecador. He hecho lo malo delante de tus ojos. Perdóname, Señor, por haberte negado de muchas formas, de muchas maneras. Mas ahora, Señor, te pido que me limpies y vengo delante de ti por la fe en esa sangre preciosa que luego me da un corazón nuevo. Padre, te pido que tu paz, tu bendición sea conmigo. En el nombre de Jesús te lo pido todo. Amén y amén. Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Gracias por sintonizarnos. ¿Desea comunicarse con nosotros? Escríbanos info@iglesiajosué.org.